Si te digo que ya tenemos una posible fecha aproximada de Grand Theft Auto 6 junto con detalles realistas de cómo este será y las plataformas de donde podremos jugarlo, ¿me lo creerías? Pues espero que sí, porque nada de lo que te acabo de decir es mentira. Durante todo este video te estaré mostrando y estaremos analizando los últimos detalles más creíbles en cuanto a la filtración más confiable que tenemos hasta la fecha de GTA 6. Todo esto gracias a una de las personas con más reputación dentro del mundo de las filtraciones, que nos ha soltado una gran cantidad de información hace muy poco tiempo. Si te agrada la idea, quédate durante todo el video porque comenzamos. Pero antes de decirte toda la información que tengo para ti, déjame te reto a que encuentres el logo de Grand Theft Auto 5 que estará escondido durante 3 momentos claves de este video. Deberás ser muy atento ya que la imagen aparecerá durante solo unos pocos segundos y únicamente las personas más atentas podrán lograrlo. Si lo consigues, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios. Una vez dicho eso, comencemos. A eso se le llama estrategia. La falta de confirmaciones por parte de Rockstar Games ha supuesto una gran dificultad para todos aquellos que buscan fuentes confiables de información. Pero, ¿qué sucede cuando la misma Rockstar empieza a ofrecer puestos de empleo bastante claves para el desarrollo de un juego tan ambicioso como podría ser GTA? Pues así es. Esta compañía hace muy poco tiempo atrás empezaba a poner al ojo público una nueva oferta de trabajo para buscar expertos en animaciones. En dicha oferta se detallaban todos sus requerimientos, como lo que es un equipo experto en esta área para terminar siendo parte de diversos medios de comunicación, lo cual a primera vista no levanta ninguna sospecha más que ser una simple oferta de trabajo para seguir agrandando la compañía cada vez más, pero en realidad eso tiene un significado mayor, y es que detrás podríamos estar observando una nueva pista que nos llevaría al desarrollo de GTA 6, ya que esto podría formar parte de cómo sería la ambientación del juego, ya que cuando se refiere a contenido de medios de comunicación formaría parte de programas de televisión, páginas web, para el propio mundo que tendría este nuevo título de Rockstar. Hablemos ahora del filtrador con mayor reputación que hay en internet en temas de videojuegos. Una persona que hace muy poco tiempo soltó una gran cantidad de información sobre GTA 6 y de cómo este sería, al igual que podemos conocer los detalles tales como su fecha de lanzamiento y mucho más. Pero antes déjame decirte que te suscribas a mi canal por si quieres estar al tanto y ser el primero en enterarte de las últimas noticias y rumores de Grand Theft Auto 6. Pues la persona de la cual hablo sin más ni menos es Tom Henderson, una figura pública bastante reconocida por haber soltado grandes cantidades de información que casi nadie ha podido soltar antes de tiempo. Este sujeto es alguien bastante conocido dentro de la comunidad de Call of Duty, pero que recientemente se sumó a dar información en lo que se refiere a una de las mayores sagas de videojuegos, que es GTA. En lo que se refiere a la ambientación, tú ya sabes lo que todos queremos, un fantástico regreso a Vice City. Pero si hablamos de información certera en lo que es el próximo Grand Theft Auto, pues se hace referencia a volver a tiempos que van desde los años 90 al 2000. ¿En qué ubicaciones posiblemente te estarás preguntando? Pues Tom Henderson sostiene que podríamos involucrarnos en terrenos como Puerto Rico, Palm Beach, los Cayos de Florida, Daytona Beach y los pantanos de los Everglades. Ahora, si hablamos más a profundidad del desarrollo de este juego, a pesar de todos los años que hemos esperado hasta el día de hoy, que precisamente no han sido pocos, pues podemos decir que este juego seguiría todavía en una temprana etapa de desarrollo. El supuesto insider no abarcó mucho tampoco sobre lo que serían los personajes, pero afirma que será algo revolucionario y que para nada sería una decepción. Aún así, hay muchos fans que desean regresar al mismo modelo de Grand Theft Auto 5, con varios personajes, pero implementado con nuevas mecánicas y modalidades en Grand Theft Auto 6. Otros están ansiosos por ver cómo sería tener una protagonista femenina por primera vez en el juego,
ya que sería algo totalmente nuevo que nunca hemos visto, pero de esto no hay nada confirmado de momento. Por cierto, si aún no te has suscrito, el mejor momento para hacerlo es justo ahora. En lo que se refiere a los antagonistas del juego, se plantean diversos personajes públicos de la vida real que formarían parte de la inspiración del desarrollo de este juego, tales como Jeffrey Epstein, que hace muy poco tuvo una gran repercusión por sus inquietantes antecedentes con menores. Un caso que ha sido totalmente real y confirmado, que a su vez serviría de mucho en forma de material para este nuevo videojuego. Algo interesante como dato adicional es que se menciona una constante toma de decisiones por parte del jugador durante la historia. Esto con el propósito de lograr una mayor inmersión sobre tu personaje, decisiones que afectarán el rumbo de su vida casi en su totalidad. No te sentirás atado a tener que realizar una misión si esta no te gusta, situación que muchos vivieron previamente en Grand Theft Auto 5, incluyéndome. Otro dato curioso tendría que ver con el tema de las inversiones en la bolsa, lo cual ya había en Grand Theft Auto 5, pero esta vez en GTA 6 sería algo totalmente diferente y nuevo, y llevado sobre todo a otro nivel, donde nos encontraríamos con temas tales como la inversión en criptomonedas, lo cual es bastante común hoy en día, y como algo que cada vez se ve más cotidiano y que va en aumento. Otros personajes más que podríamos ver como inspiración, ya que estamos hablando de economía, serían personas tales como Elon Musk o Jeff Bezos, que de alguna forma terminarían siendo parte de este gran videojuego. Conociendo toda esta información, será mejor que nos hagamos a la idea de que no podremos disfrutar de GTA 6 muy pronto. Desde luego, su presentación también se encuentra distante. Es posible que no sepamos nada hasta el año 2023, pero esto no significa que saldrá en ese año. Y es que Tom Henderson asegura que este nuevo título de Rockstar Games no podría salir sino hasta el año 2024. Y esto si no se termina por extender y atrasarse hasta el año 2025 de ser necesario. Así es, quedaría mucha espera larga de momento. Esto claramente podría ser una decepción para la mayoría de fanáticos, y esto porque, como te lo había mencionado anteriormente, este filtrador asegura que GTA 6 apenas está en sus primeras etapas de desarrollo, pero siendo optimistas y objetivos, yo creería que deberíamos ver por lo menos el anuncio en un par de años más. El lado positivo es que aunque sea un tiempo bastante largo de espera, nosotros sabemos la calidad que el estudio de Rockstar Games le pone a cada uno de sus juegos, hasta el punto de intentar mejorar cada uno en lo que se refiere a su versión anterior. Si hablamos de plataformas, podríamos dar por hecho que Grand Theft Auto 6 lastimosamente sería un título de próxima generación prácticamente en su totalidad. Así es, nada de antigua generación, F por los pobres en el chat. Esto lo harían como una forma para dar el paso definitivo para aprovechar el juego en su máxima expresión en las consolas de nueva generación, para también evitar conflictos con los jugadores a gran escala y evitar devoluciones masivas como lo que sucedió recientemente, y lo cual no necesita alguna explicación. Sin duda, otro de los datos más interesantes que salieron por parte de este filtrador fue este inquietante video donde se ve progresivamente cómo dibuja lo que sería un avance de un pedazo de gameplay, pero hecho con sus propias manos para evidentemente no difundir ningún tipo de material original en caso de tenerlo a su disposición. En él podemos visualizar material como lo que serían los vehículos, un auto deportivo y aviones de caza en la parte superior. Pero por lo que más llamó la atención fue por este personaje con una silueta femenina que se lo incluye en este dibujo sosteniendo un arma, lo cual para muchos sería algo totalmente amarillista y falso a primera vista, pero eso ya depende de la opinión de cada uno. Lo único que es cierto es que cada día que pasa es un día menos para la salida de uno de los juegos más ambiciosos de mundo abierto jamás creados. Si este video te agradó, te invito a que te suscribas a mi canal justo aquí. Además de esto, si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que voy subiendo, te invito a que actives la campanita. Y por último, te invito a que veas el siguiente video, que estoy muy seguro que te va a gustar. Esto básicamente ha sido todo por este video, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Adiós.